Ingresos de fuente extranjera. ¿Cómo debemos reportar en el formulario 210 cuando somos residentes fiscales la renta obtenida en otros países? Antes de abordar el tema, es importante tener en cuenta que el artículo 9 del Estatuto Tributario nos exige que como residentes fiscales en Colombia debemos reportar la renta de fuente mundial y el patrimonio de fuente mundial. En el caso de rentas de trabajo, vamos a reportar en la sección de ingresos todos los ingresos, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. Una vez que hacemos eso, es posible que el ingreso obtenido durante el año gravable 2021 haya sido obtenido, haya sido percibido en países con quienes Colombia ha tenido convenios para evitar la doble imposición, para evitar la doble tributación. Como declarante debo saber cuáles son esos países con que Colombia ha tenido los convenios. Entonces vamos a mirar aquí el anexo. En este anexo encontramos el listado de países con quien se ha firmado o se ha suscrito un convenio para evitar la doble imposición. Y es importante tener en cuenta la información que encontramos en estas casillas. En esta columna que estoy señalando vamos a encontrar la fecha en la que Colombia suscribió el convenio con cada uno de estos países, con cada uno de esos estados. Pero también es importante observar que una vez que se suscribe un convenio, es el Congreso de la República quien aprueba la aplicación de este convenio. Pero además de ello, es importante también que conozcamos que la Constitución Política de 1991 le da unas facultades tanto al Congreso de la República como a la Corte Constitucional. El Congreso de la República es quien aprueba mediante una ley y la Corte Constitucional podemos decir que revisa y ratifica lo que está contemplado en este acuerdo, en tal virtud que la facultad le da poderes a la Corte Constitucional para decidir si ese acuerdo se encuentra exequible o no. Por tanto, observamos tres fechas diferentes: una fecha en la que se suscribe el convenio, una fecha en la que el Congreso aprueba el convenio y una fecha en la que entra en vigor, es decir, una fecha en la que es aplicable dicho convenio. Es importante que tengamos en cuenta que para que entre en vigor este convenio debe cumplirse en ciertas etapas. Una vez se cumplan estas etapas, es la Corte Constitucional quien da, digámoslo de alguna forma, el veredicto. La Administración Tributaria, mediante el oficio número 0057 del 25 de enero del 2021, da respuesta a la consulta de un contribuyente en relación al convenio de la República Francesa, el convenio firmado el 25 de junio del 2015, aprobado mediante la ley 2061 del 2020 y que entró en vigor a partir de este año 1 de enero del 2022. Y observemos que aquí hay unos convenios que, a pesar que ya han sido suscritos, no están vigentes. Unos convenios que, a pesar de que han sido suscritos y han sido aprobados por el Congreso, no están vigentes. En la página de la DIAN vamos a encontrar estos convenios. Nos va a llevar al enlace para descargar cada una de las leyes. Entonces, en este oficio nos está diciendo que la entrada en vigor de los convenios para evitar la doble imposición está supeditada a la revisión de la Corte Constitucional en los términos del artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política. Y como lo dije anteriormente, la Constitución Política le da facultades al Congreso mediante el artículo 150, numeral 16, y a la Corte Constitucional mediante el artículo 241, numeral 10, ¿sí?, para aprobar
y para ratificar estos convenios. Miremos que el oficio del que hacemos mención, que fue en el 2021, en enero del 2021, nos está diciendo y ratificando, confirmando lo que ya acabé de explicar. En palabras de la Administración Tributaria, en este oficio que da respuesta al contribuyente, dice la DIAN que las consideraciones de este despacho son las siguientes. En efecto, y en virtud del artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política, el Congreso de la República de Colombia aprobó el CDI por medio de la Ley 2061 del 2020. Tengamos en cuenta que este concepto es de enero del 2021 y la ley fue, el Congreso aprobó este convenio mediante la Ley 2061 del 2020. Sin embargo, la entrada en vigor del CDI está supeditada a la revisión de la Corte Constitucional en los términos del artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política del 90 y además al cumplimiento del intercambio de notas entre países. Observado lo anterior, consideramos necesario resaltar que al momento de elaborar esta respuesta, enero del 2021, el CDI no ha entrado en vigor ni sus efectos son aplicables. En conclusión, decimos que no se encuentran los efectos jurídicos plenos para su aplicación. Por eso es importante tener en cuenta esta información. En tal virtud, cuando yo me encuentre ingresando, reportando el ingreso de fuente extranjera, es bien importante, bien interesante que el declarante tenga claro conocimiento en qué país exactamente se percibió el ingreso, en qué país se percibió la renta, a fin de determinar si es una renta percibida en un país con quien se tiene convenio para evitar la doble tributación, para adoptar el mecanismo de beneficio tributario. Tengamos en cuenta lo siguiente: el país como gobierno ha adoptado ciertas medidas para evitar la doble imposición. Dentro de esas medidas podríamos clasificarlas entre medidas bilaterales y medidas unilaterales. Medidas bilaterales son estos acuerdos o estos convenios que Colombia ha firmado con otros países para evitar que se tribute de la misma manera en los dos países y con ello evitar incluso elusión fiscal. Y unas medidas unilaterales, las que encontraríamos cuando el ingreso se haya percibido en países con quienes no se tiene convenio para evitar la doble tributación, pero a pesar de ello, el Estado ha adoptado medidas unilaterales que podemos entender lo que nos indica el artículo 254 del Estatuto Tributario para tenerlo como un descuento tributario, reportar estos impuestos que se hayan pagado en el exterior a fin de que el contribuyente no tenga que tributar dos veces por un mismo ingreso. Ingreso percibido en otro país, pero que por ser residente fiscal tiene que reportar ingreso de fuente mundial y quizás tenga que volver a tributar sobre el mismo ingreso. Por eso dentro de la figura de descuentos tributarios, de impuestos pagados en el exterior y bajo las limitaciones que establecen en la norma tributaria, el ordenamiento tributario nacional, vamos a establecer ello. Vea la importancia entonces, quien esté viendo este video, la importancia de saber en qué país estoy percibiendo el ingreso y si en el país en el que estoy percibiendo el ingreso se tiene convenios para evitar la doble imposición.